Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Régimen de Insolvencia para Personas Naturales, Ley 2445 de 2025, segunda sesión. El diseño de dos mecanismos, el recuperatorio y el de liquidación, ha sido parte de los cambios introducidos en los procesos liquidatorios concebidos por la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, creando un escenario homogéneo para solucionar las dificultades de personas que tradicionalmente no estuviesen clasificadas como comerciantes o que pudieran reputarse consumidores, conscientes de la problemática patrimonial que tales sujetos afrontan por el impago de sus acreencias y la concurrencia de diferentes actuaciones de cobro en su contra. Es posible restablecer la capacidad de acceso al crédito y la recomposición de activos luego de frustrados, por lo que se abordarán los siguientes cambios novedosos. Primero, el uso de las tecnologías de la información para adelantar el trámite de negociación de deudas. Segundo, reglas de competencia de los conciliadores y notarios. Tercero, paradigmas de la coordinación de procesos de insolvencia entre varios deudores. Cuarto, los efectos contractuales de los acuerdos de pago logrados y la posibilidad de efectuarse acuerdos parciales entre el deudor y acreedores garantizados. Quinto, los presupuestos de apertura para el proceso de liquidación patrimonial. Y sexto, sanciones por ineficacia que dificulten el acceso a los trámites concursales. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora María Patricia Cruz Miranda, magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, abogada de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho de la misma Casa de Estudios, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo, Contractual y Probatorio del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se ha desempeñado como defensora pública de oficio, juez penal y civil, municipal y del circuito al servicio de la rama judicial. Doctora María Patricia, es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la presentación. También doy mi agradecimiento al Consejo Superior de la Judicatura, a su presidente, el doctor Vallejo, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de su directora, la doctora Gloria Andrea, y a todos los participantes que se han vinculado a la segunda sesión de esta charla relacionada con la ley de insolvencia de persona natural no comerciante y de persona natural comerciante que llamaremos pequeño comerciante. No está por demás recordar que todo lo que yo diga aquí en esta intervención, por más que intente ser lo más objetiva posible, no compromete el criterio personal relacionado con la jurisdicción que tengo aquí en este tribunal, tampoco el de la sala al que pertenezco. Es una charla desde el punto de vista académico, como veo yo que debe aplicarse esta ley por parte de los jueces. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de abordar el tema, todo lo concerniente a la competencia del conciliador, cómo se llega, cuáles son los requisitos que tiene que tener el deudor, la persona natural, el pequeño comerciante, y en esta oportunidad vamos a abordar ya la parte más específica, que es lo que corresponde a la competencia de los jueces, la competencia de la jurisdicción civil ordinaria dentro de este trámite de insolvencia. Tenemos una primera fase que tiene el juez dentro de la negociación de deudas, y en vigencia del Código General del Proceso se pensaba que toda controversia que surgiera tenía que solucionarla el juez. En esta oportunidad la ley fue más específica y textualmente citó los artículos en los cuales puede participar el juez en la fase de negociación de deudas. La primera de ellas es la que trata el parágrafo del artículo 537. Ese parágrafo nos dice que el conciliador debe
tratar para que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles y para que no se violen los derechos mínimos intransigibles, de tal forma que cuando eso sucede, pues el acuerdo se puede impugnar y después del trámite que realice el conciliador, lo envía al juez para que determine si realmente hubo infracción de esa norma constitucional o legal. Esa es una primera fase. La segunda parte en que interviene el juez es el incumplimiento del acuerdo de no pago por gastos de administración. Igual, surte el trámite ante el conciliador, se envía el expediente al juez civil municipal o juez civil de circuito según el caso, y ahí él determina si realmente hubo o no infracción a ese incumplimiento respecto al pago de los gastos de administración. La tercera intervención, estando viva la fase o la competencia del conciliador, es la decisión sobre las objeciones. De todos los escritos de objeciones, con las pruebas que se presenten, el conciliador levanta un acta y se la envía al juez correspondiente para que resuelva. Cuando llega ese expediente al juez, el juez mirará si es necesario decretar pruebas, puede decretar las pruebas que le hayan solicitado las partes y las que él determine de oficio. Es muy importante la actividad oficiosa aquí del juez porque va a determinar si hay objeciones o no hay objeciones, si realmente él puede continuar el trámite de negociación de deudas ante el conciliador. Recuerden ustedes que como al expediente llegan los procesos ejecutivos que están en trámite, todas las excepciones que allí se hubiesen propuesto, se tramitarán como objeciones y es muy importante que el juez tenga ahí una actividad probatoria muy importante. La otra intervención del juez estando en esta primera fase es la impugnación del acuerdo o de su reforma, pero no por cualquier hecho, sino por las razones que prevé el artículo 557 y está relacionada a las cláusulas que violan el orden legal o prelación de crédito, aquellas cláusulas que otorguen privilegios a uno o más acreedores que pertenezcan a un mismo grupo, no incluir a todos los acreedores, que violen la Constitución, que para su aprobación no se haya obtenido una mayoría necesaria y que contengan dación de pago a aquellos acreedores garantizados por un valor superior al 10% de aquel que considere el juez. En esta fase, cuando al juez le llegan este tipo de conflictos, la misma ley prevé, está previsto textualmente, que debe resolver atendiendo el principio de conservación del acuerdo. El juez debe procurar, si es posible, ¿no? Que el acuerdo al que hayan llegado los acreedores y el conflicto que se suscitó en ese momento se resuelva atendiendo ese principio de conservación del acuerdo. Dice la norma también que debe hacer prevalecer el principio de esencia sobre la forma. Aquí la Carta Política habla prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Aquí le dieron, pues, utilizaron otro verbo, pero es el mismo. También debe tener en cuenta que los acreedores que estuvieron ausentes no pueden impugnar el acuerdo, solamente aquellos que participaron. El deudor también puede impugnar el acuerdo cuando considere que el conciliador ha dicho que no obtuvo la mayoría, pero que a su juicio sí obtuvo la mayoría de votos. Entonces, en esa oportunidad, el expediente se envía también al juez para que califique si hubo o no, o la decisión se adoptó con la mayoría de votos suficientes. También es necesario o importante que aquí hay una cláusula de competencia y es que el juez que conoce por primera vez el proceso por cualquier motivo es el juez que sigue conociendo de todas las situaciones que se presenten en relación con la negociación y es el mismo juez de la liquidación. Esa es una primera intervención del juez, o sea, dentro de las etapas que está conociendo, dentro de las etapas de negociación del acuerdo. Una segunda oportunidad que tiene el juez para conocer es cuando la persona natural o los sujetos activos de esa ley, que es vamos a hablar aquí de persona natural y se entiende que se incluye al pequeño comerciante,
Se encuentra en dificultades económicas, dice la ley, que generadas por situaciones, pérdida del empleo, liquidación de la sociedad conyugal, cierre de sus negocios. Entonces, directamente le presenta al juez un acuerdo, un acuerdo que ha llevado a cabo con sus acreedores para que el juez lo convalide. Si el juez lo convalida, pues el acuerdo se lleva a cabo en la manera que lo han determinado el acreedor y el deudor, pero si no lo convalida, el deudor no puede volver a solicitarle nuevamente una petición de convalidación durante el término que trata el artículo 574, esto es 5 años. Pero sí puede, cuando el acuerdo no lo convalida el juez, sí podrá el deudor solicitar la apertura del procedimiento de negociación o de liquidación patrimonial directa si ya está en cesación de pagos. Eso lo dice expresamente la ley 2445. La tercera y última intervención, que es la más importante en este tipo de procesos, es de la liquidación patrimonial. Ese está previsto a partir del artículo 563, que fue modificado por el artículo 29 de la ley 2445. ¿Y cuándo se inicia esa etapa de liquidación patrimonial? La ley nos dice que por fracaso de la negociación del acuerdo, cuando pese a todo el trabajo que hizo el conciliador, el deudor y los acreedores, no se pudo llegar a una negociación del acuerdo. Como consecuencia de una nulidad no saneada del acuerdo de pago de su reforma, en esos casos también se inicia el proceso de liquidación. Por incumplimiento del acuerdo de pago que no pudo subsanarse en los artículos 500, en los términos del artículo 560. Y la que ha tenido mayor controversia es por la solicitud de persona natural al juez competente en los casos que el deudor no tenga deudas, que es lo que se conoce como la liquidación de deuda. En los eventos de la nulidad y el incumplimiento del acuerdo, nos dice la ley que en el mismo auto que el juez declare esas situaciones, deberá ordenarla o decretar la apertura de la liquidación patrimonial. Aquí hay una norma de transición y dice la ley que cuando dichas situaciones ocurrieron antes de la vigencia de la ley 2445, por motivos diferentes a los que les acabo de relatar, por solicitud del deudor o cualquiera de los acreedores, se podrá decretar la apertura de la liquidación patrimonial por el juez competente a la fecha de la solicitud. O sea que si fracasó o no, cualquier situación se presentó y se archivó la actuación, el deudor o cualquier acreedor puede pedir que se decrete la apertura de esa liquidación. También nos dice que porque eso sucedió en la ley, el siguiente ítem sucedió con mucha frecuencia en vigencia de la normativa original del Código General del Proceso, y es que se abrían las liquidaciones y después se dejaban sin valor y efecto y ahí quedaban. Ahora la ley dice que cuando el juez obró de esa manera, deberá reabrirla y continuarla ajustándolo lo pertinente a esta ley. Aquí entonces esas decisiones que se adoptaron en el pasado relacionados con el archivo, porque decían que dejaban sin valor efecto, que no estaba la documentación completa, que no se habían llegado los anexos y archivaban esos documentos, aquí oficiosamente está el juez en la obligación de reabrir y continuarla. Después de que el juez recibe, o sea, en esas circunstancias, si el juez tiene ya competencia para la liquidación, ¿qué es lo primero que hace? Pues dicta una providencia de apertura que está prevista en el artículo 564, que fue modificada por la ley 30. Dice ahí que nombra liquidador y 2 suplentes y fija los honorarios. Aquí hay un pequeño bache porque algunos jueces me decían que la rama judicial no tiene lista de liquidadores y tampoco hay un acuerdo del Consejo Superior que fije los honorarios para estos auxiliares de la justicia. Son honorarios provisionales de manera inicial. Yo no veo digamos que eso impida abrir la liquidación, porque bien pueden acudir a la lista de liquidadores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos allá tienen una lista bastante amplia y es personal calificado. Se puede acudir, en mi parecer, se puede acudir a esa lista, designar uno de ellos, fijarle los honorarios provisionales junto con los 2 suplentes.
También esa ley en esa parte le da la competencia al Consejo Superior de la Judicatura para que las entidades que capacitan a este tipo de auxiliares de la justicia envíen al Consejo Superior de la Judicatura la lista de liquidadores que hayan obtenido la certificación en insolvencia y para que de parte del Consejo Superior se la remitan a los juzgados correspondientes. También puede ser nombrado el liquidador en los casos allí previstos. Hablábamos en la sesión pasada que el deudor puede ser liquidador y entonces se decía que cuando un porcentaje importante de acreedores así lo hubiera designado, cuando estuviera en condiciones de amparo de pobreza y cuando llevare más de 5 meses que el liquidador designado no se hubiere posesionado. Aquí el juez podrá nombrar al deudor como liquidador en los casos previstos en la normativa. Aquí es importante, y con eso voy a resolver una de las preguntas que me hicieron en el chat pasado, y es que cuando el liquidador sea el mismo deudor, el juez del concurso puede decretar el desistimiento tácito en caso de falta grave en el ejercicio de alguna de sus funciones que haya causado demora significativa e injustificada en el proceso. ¿Y por qué aquí sí cabe el desistimiento tácito cuando el deudor es liquidador? Porque el deudor asume una doble condición, es la parte del proceso liquidatorio y está también fungiendo como auxiliar de la justicia. También puede decretar el desistimiento tácito cuando el deudor es el liquidador, es cuando no se paguen los gastos de administración, a menos que pues esté en un estado absoluto de pobreza que no puede hacerlo. ¿Qué órdenes debe dar el juez dentro de ese auto de apertura? Pues notificar a todos los acreedores. También dice que al cónyuge o compañero permanente acerca de la existencia del proceso, publicar el aviso, pues la norma es bien descriptiva en todo lo que tiene que hacer. También inscribir la providencia de apertura en el registro mercantil cuando el deudor ostenta la calidad de comerciante. También le da orden al liquidador para que actualice el inventario valorado de los bienes. Aquí el liquidador tiene una función muy importante y que se la otorga el juez desde la misma auto de apertura, y es que está en la obligación de actualizar ese inventario valorado de bienes, y ahí nos remite a las normas del Código General del Proceso en cuanto al avalúo de los bienes muebles e inmuebles, de que se tendrá en cuenta el avalúo catastral incrementado en un 50%, si no estoy mal, conforme al artículo 444 del Código General del Proceso. También se dice que oficiar a todos los jueces, funcionarios y particulares que adelanten procesos ejecutivos contra el deudor. Aquí sí yo llamo atención a los jueces y fíjese que la norma es clara, dice a los funcionarios judiciales que adelanten procesos contra el deudor. Aquí uno se llena, ustedes mirarán sus correos y están repletos de correos de todas partes de los juzgados del país diciendo que abrieron la liquidación de fulanito de tal. Yo pienso que aquí debe el juez o el secretario de librar esas comunicaciones, pero a los juzgados específicos donde están cursando esos procesos, porque fíjese que hay un aviso, que se publica un aviso, que se notifica a los acreedores en un periódico de amplia circulación. Los que se enteren por ese medio, pues de esa manera es que tienen que acudir al proceso y no llenar a todos los despachos judiciales de correos informando la liquidación que se está tramitando en el juzgado respectivo. Aquí también es importante que los procesos por alimentos, de esos procesos por alimentos, sí continúa conociendo el juez de familia o el juez correspondiente, pero su acreencia sí se tiene que llevar al proceso de liquidación. Nos dice la norma también, y esto lo tiene que acatar el secretario, que la publicación de la providencia de apertura se cumple con la inscripción en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, o sea que ahí se obvia y hay que acudir también a las herramientas que tenemos y que nos ofrece hoy en día el Consejo Superior de la Judicatura. Los efectos de la providencia de apertura están previstos en el artículo 565 y ahí están bien detallados, pero para resaltar que tenemos dentro de esos efectos. Dice la norma que cuando el liquidador sea el mismo deudor,
no se requiere diligencia de secuestro para que se perfeccione la medida. El deudor es el secuestre, de ello se debe dejar constancia en el expediente, pero está en la obligación de enviar fotos, videos e informar sobre el estado de esos bienes trimestralmente al liquidador para que mire cómo están los bienes. Es una tarea bien importante, porque en estos casos el deudor es el depositario de los bienes y debe cuidarlos, ¿no? Salvo si no lo hace, pues puede incurrir en un tipo penal que está escrito por allá en una de las normas de ese código. Aquí también, para resaltar dentro de esto, dice la norma que no se contarán dentro de la masa de la liquidación los bienes de su cónyuge o compañera permanente. Y aquí hay una dificultad, porque sabemos que los bienes de la sociedad conyugal o la sociedad conyugal o los efectos de la sociedad conyugal nacen es cuando la sociedad se liquida. Entonces, aquí hay que mirar cómo se debe interpretar esta norma, porque fíjese usted que el mismo Código Civil dice que mientras un bien está en cabeza de una persona, puede disponer de ellos como a bien tenga. Yo pienso que aquí, si se incluye algún bien que fue adquirido dentro de la vigencia de la sociedad conyugal, el afectado con la liquidación o de ese bien, pues podrá acudir posteriormente a las compensaciones que están previstas por allá en el Código Civil cuando la sociedad se vaya a liquidar. También, ¿qué otro efecto produce? Pues interrumpe la prescripción y hay inoperancia de la caducidad respecto de las acciones y obligaciones a cargo del deudor. Eso es muy importante, y se hacen exigibles todas las obligaciones a cargo del deudor. La terminación de los contratos de trabajo. También es muy importante tener en cuenta que si la persona natural o el pequeño comerciante tiene la calidad de patrón o tiene algunas personas vinculadas, puede terminar esos contratos de trabajo, pero tendrá también a cargo el pago de las indemnizaciones a favor, y esas entran a ser parte de la liquidación. La norma nos dice, en esa norma, la que habla de los efectos, que las normas del proceso de liquidación patrimonial prevalecen sobre cualquier otra que le sea contraria. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque pese a que a esta ley se trajo gran parte de la ley 1116, si hay algunas disposiciones que, a mi parecer, pudieran ser contradictorias. La norma siguiente de la ley nos habla cuál es el término que tiene para hacerse parte después de que se haya la admisión, después de que se admite el deudor al proceso liquidatorio. Dice que a partir de la fecha de admisión y hasta el 20º día siguiente a la publicación del aviso, que dé cuenta de la apertura del proceso, aquellos deudores que no hayan estado en la fase de negociación de deudas ante el conciliador pueden hacerse parte dentro de este proceso de liquidación ante el juez. Vencido ese término de los 20 días a que hice alusión, se corre traslado a todos los deudores de la relación de acreencias actualizada por el liquidador y por el deudor para que presenten objeciones dentro de los 5 días siguientes, y luego, por un término igual, se corren a los demás para que contradigan esas objeciones. Aquí la labor del juez es bien activa, porque dice que el juez debe resolver esas objeciones en el auto que cite la audiencia de adjudicación. Esa audiencia de adjudicación, como lo vamos a ver más adelante, es bien interesante para los funcionarios judiciales. También el deudor debe hacer un inventario valorado de sus bienes conforme al artículo 567 y modificado por el artículo 33 de esta ley. Y las objeciones sobre ese inventario valorado lo debe resolver el juez en el mismo auto que cite la audiencia de conciliación. Si ven ustedes que todas esas controversias que se van presentando, se van acumulando a cargo del juez, quien antes de citar audiencia de conciliación tiene que resolver no solamente esas objeciones sobre el término para hacerse parte y las objeciones que se presenten sobre los créditos del deudor y sobre el inventario valorado, sino también tiene que resolver aquellas acciones que hayan promovido los acreedores relativas
relacionadas con la simulación y acciones revocatorias. Por allá en la parte final de la ley dice que esas dos acciones se promoverán ante el mismo juez que lleva la liquidación, quien deberá tramitarlos a través de un proceso verbal sumario. Entonces ya vamos viendo que esas bondades que se describen en el artículo 1 de la ley no son tan generosas, porque la ley no es tan flexible, ¿no? Para el juez de la liquidación no solamente debe resolver todo lo que atañe a la liquidación, sino por el ladito tiene que resolver las acciones revocatorias y simulatorias que llevan los acreedores directamente, sin necesidad de reparto, y que debe resolver, como ya lo dije, a través de un proceso verbal sumario. Bueno, una vez se surta todo el traslado de los inventarios, de los bienes y todo, viene la providencia, que es la más complicada, considero yo, que es la de resolución de objeciones, aprobación de inventarios y avalúes, la citación a la audiencia de que trata el artículo 34 de esta ley. Aquí pues, el juez debe resolver sobre los créditos presentados y actualizados por el liquidador, el inventario valorado presentado también por el liquidador y las observaciones que lo hubieran formulado. Debe resolver, como ya les dije, sobre las acciones revocatorias y disimulación que estén pendientes, o sea que no puede llegar a esta audiencia de adjudicación si este tipo de procesos no ha terminado. Pensaría yo que como los términos que previó el legislador en esta oportunidad fueron bien cortos para el proceso de liquidación, tendría que decretar la prejudicialidad. Es lo que se me ocurre en este momento. También debe verificar el juez en este momento los derechos de voto que tienen los acreedores. Aquí se le cuestiona la ley de que habla de los derechos de voto de los acreedores, pero uno lee la ley y no dice, los académicos es lo que le enrostran una falencia a esta ley, que no dice en ninguna parte de sus artículos cómo se determinan los votos de los acreedores. Bueno, si hay bienes en el inventario que estén sujetos a registro, pues el juez le comunica al acreedor. Aquí es muy fácil, no hay mucha formalidad. Recuerden ustedes que todas las comunicaciones que se hacen dentro de los procesos, incluido este liquidatorio, esos estarán a cargo del secretario. Dice aquí que si no hay bienes que adjudicar, pues se omite esta audiencia y declarará terminado el proceso. Eso es una de las preguntas que hicieron en la oportunidad pasada. Si no hay bienes, pues el juez está en la obligación de terminar el proceso, señalando expresamente los efectos de esa terminación conforme al artículo 571 de la ley. Eso es importante porque pues una de las finalidades de esta ley es que se descargue al deudor y pueda comenzar a tener una vida crediticia, una vida económica, después de que cumpla de cierta manera las sanciones que esta misma ley le impone. Dentro de este mismo acuerdo de negociación de deudas, dentro de este mismo proceso, en la etapa de liquidación, puede haber acuerdo de negociación de deudas. Entonces, el liquidador, los acreedores, el deudor pueden llegar en esta fase a un acuerdo de negociación que, si el juez la encuentra viable y se dan las circunstancias, pues la aprobará y verificará que se cumpla, que se dé acatamiento a la norma, y así puede hacerlo. O sea, igual que la conciliación, en cualquier etapa del proceso, aún estando en segunda instancia, pueden las partes promover la conciliación. Aquí también pueden las partes, que es acreedor y deudor, promover una etapa de negociación de deudas. Lo más importante de toda esta normativa es que la mayor parte de las decisiones que emite el juez casi no tienen recurso, y de tenerlo, el único que lo admite es el recurso de reposición. Bueno, también nos señala la norma que el liquidador tiene la obligación de promover activamente y en la medida de lo posible un acuerdo de negociación. Siempre será posible llegar a un acuerdo si realmente se dan las condiciones para eso. Por ahí dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y eso está bien. También
Es posible que en esta fase de liquidación directamente acreedor y deudores lleguen a un acuerdo de adjudicación, que cada uno diga que respetando los órdenes y respetando las reglas que fija la norma, diga cómo quiere que se distribuyan los montos. Si ese acuerdo se ciñe a la ley, el juez lo aprueba y se desarrollará en las partes que como hayan convenido acreedor y deudor con el aval del liquidador. Pero si no se llega a ese acuerdo de adjudicación, pues está el juez en la obligación de citar a la audiencia de adjudicación de que trate el artículo 570 y promover, mirar cómo va a liquidar no es el juez el que liquida, es el liquidador el que liquida, presenta esa liquidación a los acreedores. Si los acreedores la aprueban, pues no hay ningún inconveniente, pero si hay objeciones, pues practica pruebas, trata de llegar al acuerdo y en caso de que no se haya presentado, como les dije, el acuerdo de adjudicación o no sea aprobado por el juez, se oirán las alegaciones de las partes y se continuará con la audiencia de adjudicación y se proferirá la providencia de adjudicación, y esa providencia de adjudicación debe contener unas reglas bien claras que son señaladas ahí por el legislador. Pues la primera es determinar en forma clara cómo debe atender las obligaciones el deudor con los bienes que tiene. Debe incluir la totalidad de los bienes y la totalidad de los acreedores, incluyendo el dinero existente. Se repartirá en igualdad de condiciones a todos los acreedores, adjudicando en lo posible a todos y cada uno los bienes de la misma clase en proporción a su respectivo crédito, cosas de la misma naturaleza y calidad. Señala la ley que habrá que preferirse la adjudicación en bloque de acuerdo a la naturaleza de los bienes, si así fuere posible. Y si no se pudiera hacer de esa forma, pues, y no se pudiera adjudicar en forma separada, pues hay que adjudicar bienes a varios acreedores, que es lo que la ley invita a que se evite. Pero pues si solamente hay un bien y son varios acreedores y no se ven dentro del trámite o no hay forma de obtener los recursos económicos, pues hay que adjudicarlo en común y por indiviso. De importancia, también hay que tener en cuenta que el deudor puede vender los bienes una vez el auto que aprueba el inventario y avalúe esté en firme. Si encuentra, digamos, una autorización por parte del liquidador, puede ofrecer sus bienes en venta a los mismos acreedores. Hay como una especie de subasta ahí al que más ofrezca. Si solamente hay uno que ofrece, pues esos bienes se ofrecen a los mismos acreedores, no por fuera, ¿no? Es el que más ofrezca, a ese se le adjudicará, y con lo que se obtiene, pues se tratará de pagar a los demás. ¿Cuáles son los efectos de esa adjudicación? Nos dice la norma, en este caso el 571, que el saldo total o parcial de las obligaciones comprendidas en la liquidación mutarán a obligaciones naturales y producirán los efectos del 1527 del Código Civil, ¿sí? O sea que lo que no pudo satisfacer el deudor, eso muta a una obligación natural de difícil recaudo, pero esa mutación a una obligación natural no se produce si se prueba dentro del trámite liquidatorio que el acreedor ha obrado de mala fe, que incumplió los acuerdos, que obró dolosamente, omitió información, sustrajo bienes. O sea, aquí cuando el deudor ha obrado dolosamente y se comprueba que obró de mala fe, porque la buena fe se presume y la mala hay que probar. Entonces, si hay prueba de esa mala fe, pues se pierden los efectos de que trata el numeral primero del artículo 571 referido a la calidad de obligación natural que adquiere el saldo de la obligación. Salvo los alimentos, nos dice la norma, salvo los procesos de alimentos, los acreedores insatisfechos del deudor no podrán perseguir los bienes que con posterioridad adquiera al inicio, si con posterioridad a la adjudicación
estuvo de buenas y consiguió trabajo o se ganó la lotería y compró una casa, ningún acreedor podrá perseguir esos bienes, solamente el deudor por alimentos. Para la transferencia del derecho de dominio, pues no hay ningún inconveniente porque igual que en el remate, con el acta respectiva, el registrador atenderá la orden de inscribir los bienes en cabeza de los acreedores que hayan quedado. Aquí se me olvidó decirles que en la etapa de adjudicación, si alguno de los acreedores no está conforme con lo que se le adjudica, de manera expresa se lo puede decir al juez, dice, yo rechazo la adjudicación, no quiero que me dé nada, y en ese momento el juez, ese rechazo que hace un acreedor, debe distribuirlo en cabeza de los demás acreedores. Igual pasa con la entrega de los bienes a los adjudicatarios, porque el liquidador es digamos, de cierta manera es el que está cuidando los bienes del deudor, que previa, cuando no es el deudor el liquidador, esos bienes deben embargarse, secuestrarse previamente para tener certeza de que la entrega que trata el artículo 571 efectivamente se haga a los adjudicatarios. Pero, ¿qué sucede? La norma llega y dice que el liquidador les pondrá una fecha a los acreedores, se pondrá de acuerdo con el deudor y les pone una fecha a los acreedores para que se presenten a reclamar sus bienes. Es decir, los acreedores que no se presenten a reclamar sus bienes, esos bienes quedan en cabeza del liquidador por el término de un mes, dice la norma, y está en la obligación de enviarles comunicación a los 8 días, a la semana, les debe enviar varias comunicaciones, y si el acreedor no va a recibir, debe hacer una liquidación adicional e informarle al juez de esa situación para que de igual manera haga otra adjudicación adicional por los bienes que no fueron recibidos por los adjudicatarios. Es interesante esa norma porque por ahí me preguntaban en una de las preguntas que qué pasa que el bien está por allá hace tanto tiempo en el parqueadero y que no lo reciben. Entonces aquí el liquidador está en la obligación de conminar, de enviarle comunicación al acreedor beneficiado con ese bien para que vaya a recibirlo, so pena de las consecuencias que es adjudicárselo a los que sí quieren tener ese bien. Eso en relación con la entrega de los bienes. ¿Qué pasa con los créditos legalmente postergados? ¿Cuáles son esos créditos? Primero, por allá veíamos en la charla anterior que esos créditos son las deudas cuyos titulares sean los familiares y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, segunda afinidad único civil y el cónyuge. Aquí se le hace alguna crítica a la norma porque llega y dice, oye, pero ¿cómo se va a postergar un crédito de esa naturaleza si cuando la persona natural o el pequeño comerciante está en dificultades económicas, a las primeras personas que acuden es a su familia? Pero aquí, a pesar de que la norma habla de que prevalece la buena fe, aquí me parece que el deudor sí considera que las deudas que se adquieren con los familiares y el cónyuge sí pueden ser como, digamos, de cierta manera, como simuladas o algo, porque no hay razón para que las manden como créditos legalmente postergados, que son los últimos que se paga por si acaso quedó algo. Otra deuda postergada es los de servicios públicos y los de los contratos de tracto sucesivo de que trata el artículo 545. Aquí el acreedor está en la obligación, las empresas de servicio público no pueden suspender, comunicado a ellos de que el deudor entró en etapa de liquidación, no pueden suspender los servicios públicos y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También queda como crédito postergado los de aquellos acreedores que hayan intentado pagarse por su propia cuenta. Esos créditos también los manda la ley también a la última clase. Y los intereses, las sanciones legales, las obligaciones derivadas de otros conceptos distintos a capital, todo eso va también a créditos postergados, inclusive los causados por mora en el pago de obligaciones fiscales. Es importante tener en cuenta todo lo que es intereses, rendimientos, cláusulas penales, todas esas situaciones van a créditos postergados. Y los otros es que va a créditos postergados como consecuencia de una sanción que pone el conciliador, son aquellos cuyos titulares
comenzaron a cobrar sabiendo que ya el deudor estaba en etapa de negociación de deudas. Entonces, primero veíamos la semana pasada que primero le llama la atención, luego lo amonesta, luego lo sanciona, le pone multa y finalmente le posterga el crédito. Entonces, esos créditos van allá a la última categoría. Hasta ahí, digamos, de cierta manera, va la competencia del juez civil de circuito. Esta audiencia de adjudicación y de los bienes es bien complicada, como les anticipaba, porque no solo el juez está en la obligación de resolver las objeciones sobre el crédito, sobre los nuevos acreedores, sino también sobre las acciones simulatorias y revocatorias. Es muy importante tener en cuenta esa situación, porque de no ser así, no puede llevar a cabo la audiencia de conciliación. Entonces, no son 60 días, ni son un año, ni nada. Toca esperar que esos procesos culminen para así poder programar esta audiencia de adjudicación de bienes. Ya lo había advertido que esas disposiciones están previstas en los artículos 572 dentro del capítulo de disposiciones comunes a los capítulos anteriores, que son las acciones de revocatorias y de simulación. ¿Y cuándo se lleva o cuándo puede el acreedor iniciar un proceso de esta naturaleza? Dice que cuando el deudor celebre contratos a título oneroso, constituya hipoteca o prendas, dice la norma. Ahí pues se le hace, digamos, una observación a la ley, porque ya desde la ley de garantías mobiliarias nos habían dicho que la prenda como tal, digamos el término, ¿no? Porque pues el término sigue siendo válido, pero ya lo usual es que se digan garantías mobiliarias. Y entonces cualquier acto que a título oneroso que implique la transferencia de disposición, limitación o desmembración del dominio, que se realice dentro de los 18 meses anteriores a la aceptación de iniciación del respectivo trámite del procedimiento. En este caso pensaría yo que del de negociación de deudas. Entonces, si el deudor ha dispuesto de más del 10% de los bienes de su dominio, ya hay, digamos, una razón para que el deudor pueda estar pensando que puede haber alguna situación anómala en esas ventas y puede iniciar una acción revocatoria para que los bienes vuelvan al patrimonio y hagan parte de esa liquidación. Nos dice esa norma que la revocatoria procede si se acredita además que a través del acto demandado se causó un daño a los acreedores y que el tercero adquirió los bienes, el tercero que conoció los bienes conocía de la mala situación o el mal estado de los negocios. Es igual que la acción pauliana que conocemos nosotros prevista en el Código Civil. Si yo le vendo a una persona que sabe que estoy en insolvencia, pues eso hay que probarlo dentro del proceso y da lugar a esta acción revocatoria. Otra conducta del deudor que da lugar a este tipo de acción es todo acto a título gratuito celebrado en perjuicio de los acreedores dentro de los 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas. Una donación al hijo, a una fundación, eso ya daría lugar a la acción revocatoria. Los actos entre cónyuges o compañeros permanentes y la separación de bienes de común acuerdo dentro de los 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud ya está en un estado de sospecha que daría lugar a que cualquier acreedor inicie la acción de revocatoria. ¿Quiénes pueden iniciar esta acción revocatoria? Pues el legitimado es cualquier acreedor afectado. Porque si el deudor distrajo sus bienes en cualquiera de las formas que describe la norma, pues ya se sabe que lo realiza dentro de un tiempo sospechoso y con posterioridad va para que se le acepte en un trámite de negociación de deudas, pues bien estaría
facultado el acreedor para iniciar este tipo de acciones, pero aunque uno lo ve fácil en la norma, no crean, cuando la acción se inicia, pues es que la acción revocatoria o la acción de simulación, pese a que el trámite es abreviado, pues tiene que cumplir con todas las etapas del proceso. Hay que notificar al deudor, al deudor demandado. El deudor demandado pues puede proponer excepciones, hay que realizar las audiencias, la audiencia inicial, la audiencia de pruebas, hay que desarrollar todas las fases del proceso que prevé el proceso verbal sumario para este tipo de litigios, y eso no se va a evacuar en 6 meses, un año. Entonces es bien complicado. La norma lo presenta de una manera, digamos, que se ve como fácil, pero en la realidad, y más con la cantidad de trabajo que tienen nuestros jueces, uno puede ver que no puede sacar un proceso, una acción revocatoria en un año. Pensaría yo que estaría muy de buenas, a menos que el deudor se allane, que no lo haría porque vienen todas las consecuencias legales que ya les he advertido en relación, no solamente con que su crédito no va a obtener la garantía de obligación natural, sino pues es que ya está aprobada la mala fe y todo el trámite podría irse al traste. Bueno, ya les había advertido que esos 2 tipos de acciones van directamente al juez de la liquidación sin necesidad de reparto. Sin necesidad de reparto, el acreedor que esté en interés de demandarlo hace su demanda y se la presenta directamente al juez de la liquidación. Me imagino que para la carga y para efectos del cúmulo de trabajo que tenga y para efectos de que se le contabilice también su trabajo, pues tendrá que pedir compensaciones porque es un proceso nuevo que le llega. Nos dice la norma que si el acreedor gana esos procesos de simulación o ese proceso de acción revocatoria, se le reconoce a título de recompensa una suma equivalente al 10% del valor recuperado. Eso es importante también saberlo. Bueno, dentro de las disposiciones también finales de la norma está la información crediticia. Nos dice el artículo 573 que el conciliador o el juez deberán reportar en forma inmediata a las entidades que administren bases de datos de carácter financiero, crédito, comercial y de servicios, la información relativa a la aceptación de la solicitud de deudas, la celebración de acuerdo de pago y su cumplimiento, y el inicio de convalidación de acuerdo privado o la apertura del procedimiento de la liquidación patrimonial y su terminación. Eso es muy importante, ¿no? Así debe tenerlo en cuenta el conciliador y debe tenerlo en cuenta el juez al momento de apertura, de ordenar esas comunicaciones para que no se queden por ahí volando. Eso es muy importante para efectos de contabilizar el término que puede estar sancionado el acreedor, que se cuenta a partir de que fue admitido al proceso de liquidación. Nos dice también la norma que pues aquí para efectos de lo previsto en el artículo 13 de la ley 1266 de 2008, bastará, es la ley de datos, bastará demostrar la apertura del proceso de liquidación patrimonial, y en estos términos, en estos casos dice la ley que el término de caducidad del dato negativo comienza a contarse 1 año después de la fecha de dicha providencia. Sin embargo, dice la norma que si con posterioridad a la terminación de la liquidación patrimonial el deudor paga los saldos que hubiere quedado insolutos, el acreedor respectivo informará a la entidad que administre la base de datos para que el dato sea eliminado de forma inmediata. O sea que si ya pagó, cumplió y todo, el dato se tiene que eliminar, y eso es una de las consecuencias del pago oportuno o el pago en la forma como se combina. ¿Cuándo puede el deudor solicitar un nuevo procedimiento de insolvencia? No es inmediatamente. La norma nos dice que el deudor que cumple el acuerdo de pago podrá hacerlo una vez transcurridos 5 años desde la fecha del cumplimiento total del acuerdo anterior, con base en una certificación que les pide el conciliador o el liquidador según sea el caso. O sea, primero tiene que cumplir el acuerdo o la liquidación conforme se convino en estas 2 fases, y luego sí podrá solicitar un nuevo procedimiento de insolvencia, pero 5 años después. También
prevé el legislador que las personas naturales que se beneficien de la regla prevista en el artículo 571 solo podrán presentar una nueva solicitud de liquidación judicial o patrimonial 10 años después de iniciado el anterior proceso de liquidación, y las que hayan cubierto con sus bienes el total reconocido dentro del proceso podrán hacerlo dentro de los 5 años, o sea que el término oscila entre los 5, 10, y hay uno que es de 15 años para aquellas personas naturales que se hayan negado, a las que se le haya negado el beneficio, solo podrán solicitar el proceso de insolvencia transcurrido 15 años después de la apertura del proceso de liquidación. El legislador también previno que el gobierno nacional, a través de sus programas institucionales de televisión, página web, oficiales de las entidades públicas, divulgarán permanentemente los procedimientos previstos en este título, de la manera de acogerse, sus beneficios y efectos. O sea, no solamente está la existencia de la ley que se presume conocida por todos, sino que aquí el legislador le envió esa tarea también al gobierno nacional, a las entidades públicas, para que la divulguen. Digan, oye, mire, señor deudor, si usted está en dificultades, puede venir a acogerse y hay este trámite para que usted lo lleve a cabo. Eso también se ha criticado bastante, porque es que algunos dicen que esta ley fue muy generosa, demasiado generosa con los deudores. Finalmente, pues hay una prevalencia normativa de la ley 2445 sobre todas aquellas normas que le sean contrarias. Dice la ley que incluso las de carácter tributario. Me han preguntado o preguntaron en oportunidad pasada que como ahora en virtud de la ley 2445 tiene competencia el juez civil de circuito para aquellos asuntos que superen la mayor cuantía, que qué pasa con todos esos procesos que estaban tramitando el conciliador y de paso pues el juez civil municipal, que si se los envían o se quedan con ellos. Aquí les recuerdo que el artículo 40 de la ley 153 de 1887, que fue modificado por el 624, nos dice textualmente que la competencia para tramitar el proceso se rige por la legislación vigente en el momento de la formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad. ¿Y aquí qué tenemos? Entonces, si el proceso se está tramitando ante el conciliador y entra en vigencia esta ley, considero yo que cualquier situación de las que deba conocer el juez civil del circuito, el conciliador puede determinar la cuantía y enviarla, porque el conciliador no está tramitando una demanda, está tramitando una petición. Pero si el proceso se inició con anterioridad a la vigencia de esta ley, ante un juez civil municipal como que era quien tenía competencia, pues ese juez deberá tramitarlo hasta cuando lo termine, en virtud de esa disposición que nos trae el artículo 624, que modificó el artículo 40 de la ley 153 de 1857. Y esas normas vienen a tono con el artículo 16, que habla de la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia, o sea, lo que por allá en latín se dice la perpetuation jurisdiction, o sea, que el juez que comienza a conocer de un litigio termina de él, a menos que dentro del trámite el mismo legislador elimine su competencia. Bueno, aquí con esta última disposición se agota pues todo el trámite previsto en la ley 2445 respecto de la liquidación o de la liquidación y la competencia que tienen los jueces civiles municipales y los jueces civiles del circuito en relación no solo con el proceso liquidatorio, sino las intervenciones que tendrían que hacer dentro de la negociación directa, cuando se presentan las objeciones y las otras situaciones en las condiciones ya indicadas. Son muchas las inquietudes, sé que hay varias inquietudes en relación con el tema, pero yo a lo que invito es a que le hallemos el efecto útil a la norma
Es muy difícil para nosotros los jueces que debemos aplicar las disposiciones, entrar a mirar si una ley es buena o es mala. Yo en lo personal pienso que las normas no son buenas o malas en sí mismas. Todo depende de la forma en que sus destinatarios hagan uso de ellas. Si aquí un acreedor de mala fe distrae sus bienes y luego va a proceso de insolvencia, pues eso es algo que el legislador no puede prever. E igual está, digamos, de cierta manera con el contrato de compraventa. El legislador previó el contrato de compraventa, pero tampoco puede prever que su dueño haga ventas ficticias o simule una donación o una compraventa a través de una donación. O sea, todo es el uso que le dé la ley. Ya finalmente, pues, esta ley ha recibido mucha crítica por parte de, sobre todo de la academia, que dice que, pues, que se le tendió tapete rojo a los acreedores para no solo dilapidar su patrimonio, sino también para dilapidar el patrimonio de la sociedad conyugal, de los deudores, de adquirir obligaciones para adquirir bienes y luego someterlos a estas figuras de patrimonio de familia o de vivienda y luego no pagar. Son situaciones, pues la ley está ahí, debemos aplicarlas, es a lo que yo invito, y pues cualquier situación que se le enrostre al deudor relacionada con la mala fe, pues también el legislador le dio herramientas al juez, al conciliador y a los mismos acreedores para que lo lleven, para que tramiten el conflicto ante el mismo juez de la liquidación. O sea que no es tampoco tan fácil que un deudor entre en insolvencia de mala fe para solamente burlar las acreencias. De esta forma, pues, termino mi intervención. Doy nuevamente muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los participantes que se conectaron en esta ocasión. Va a haber una fase de respuestas a las preguntas que ustedes en el trámite de estas dos charlas han efectuado, que las desarrollaremos directamente con la Escuela Judicial y les daremos, de ser posible, la correspondiente respuesta. Aquí, pues, a nuestros queridos jueces que apliquen de la mejor manera la ley, que acudan a los métodos de interpretación cuando la norma no sea tan clara y invitarlos, pues, no hay otra opción, sino invitarlos a darle el efecto útil a la norma. Yo sé que es difícil, sé que se les llena los despachos judiciales de trabajo, sé que debería existir unos jueces, digamos, de cierta manera comerciales o jueces especializados en este tipo de temas, porque según las estadísticas que presentaron dentro de el senador que estuvo a cargo de la ponencia de este proyecto de ley, llevó unos datos y demostraban que a partir del año 2020, cuando se generó el COVID, entraron en insolvencia o creció los procesos de insolvencia en más de un 500%. Entonces entenderán ustedes lo difícil que ha sido, sobre todo para los jueces municipales que hasta el 10 de febrero de este año venían llevando solitos estos procesos, la cantidad de litigios relacionadas con esta materia, que de cierta manera el legislador le está diciendo, mire, prevalecen, denle rápido con esto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Espero que mi intervención haya dejado no claridad, sino más bien dudas que tengan ustedes que solucionar en el trámite de los procesos de liquidación de las personas naturales no comerciantes y de los pequeños comerciantes de que trata la ley 2445. Muchas gracias. Doctora María Patricia, gracias a usted por su valiosa presentación. A continuación resolveremos algunas de las preguntas que han realizado los asistentes a esta videoconferencia. La primera de ellas es la siguiente. Para determinación de competencia por factor cuantía, conforme a la modificación efectuada por la Ley 2445 de 2025, conocen de mínima y menor cuantía los jueces municipales y de mayor cuantía los jueces del circuito. Artículo 537 del Código General del Proceso. Cuando el procedimiento de negociación se inició bajo la antigua normativa, ante el fracaso de esa negociación, ¿cuál juez será el que debe conocer del asunto? Bueno, ya les anunciaba yo
que según las normas de transición que nos trae el artículo 624, como el proceso, al llegar al proceso de liquidación por fracaso o por las razones que se den, pues actualmente el conciliador estaría en la obligación de mirar cuál es la cuantía y enviársela al juez que le corresponde. ¿Sí? Aquí, si el asunto no ha salido de manos del conciliador, él está en la obligación de verificar quién es el juez que le corresponde y enviárselo. Si ya en virtud de otro trámite ya conoció un juez municipal, como ya les dije, ese juez municipal seguirá conociendo hasta el final. O sea, todo depende del estado en que se encuentre el proceso conciliatorio y que no haya ido por primera vez a un juzgado municipal. Gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando se radica el proceso de insolvencia ante el juez, ¿se puede ingresar como anexo la liquidación por parte del deudor con el fin de adelantar el proceso de nombramiento del liquidador y la liquidación como tal? Bueno, sujetar a las partes que hagan o no hagan, todo es posible entre los procesos, pero la diligencia la prudencia de apertura ordena unas específicas cargas al liquidador, y a menos que el deudor sea el liquidador, podría hacerlo. Entonces, pienso yo que hay que respetar esas fases, porque por más que quiera el deudor agilizar el trámite, las etapas previstas para el proceso tienen que surtirse. O sea que yo pensaría que puede hacerlo, pero el juez mirará si la acepta o no la acepta, o si espera que se haga conjuntamente con el liquidador. Gracias, doctora. Vamos con la tercera pregunta. Si el deudor funge como liquidador y por ello cumple funciones de secuestro o depositario de los bienes que hacen parte de la liquidación y omite su deber de informar trimestralmente sobre el estado de los bienes, ello podría ser causal para terminación por desistimiento tácito de la liquidación. Bueno, si omite la información sobre el estado de bienes, yo pienso que está incumpliendo, es una función de auxiliar de la justicia. Entonces, no daría lugar en sí para el desistimiento tácito, pero sí podría dar lugar a otro tipo de sanciones a que se hacen acreedores los auxiliares de la justicia cuando no cumplen con la finalidad de cuidar bien los bienes, y aún creo que podrían darse la figura de un tipo penal que no lo tengo en mente en este momento, pero que se dé el desistimiento tácito, no. Yo tendría que el juez que requerirlo. Aquí acuérdense ustedes del principio de la preservación del trámite y del acuerdo, ¿no? Que en lo posible no hay que acabar el proceso por sí, porque imagínense que si vamos a decretar desistimiento tácito es porque el deudor no manda las fotografías trimestralmente, como dice la norma, pues nos vemos en un problema mayor, y hay que sopesar qué es, a pesar de que es una carga que tiene, qué es lo que más beneficia a la administración de justicia, porque si se termina por desistimiento tácito, todos aquellos procesos que estuvieran suspendidos pues tendrían que reactivarse y volveríamos a cero, ¿no? Yo pienso que en específica, a menos que su conducta sea grave, ¿no? Comportamiento que los haya dilapidado, que los haya, pero la simple omisión de no rendir ese informe, pienso en lo personal que no daría lugar a ese desistimiento tácito. Doctora María Patricia Cruz Miranda, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle nuestro agradecimiento especial por su generosa intervención. A ustedes muchas gracias, y a los participantes también. Agradecemos igualmente a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.